Hace unos días leí por primera vez el inicio del universo Ultimate de los cómics, Spider-Man, Poder y Responsabilidad. Y wow, esto hizo que volviera a leer varios de los cómics de The Amazing Spider-Man, desde sus inicios hasta uno de mis cómics favoritos, Kraven The Last Hand. Jaja, por Dios, es hermoso este cómic. Volví a ver todas sus películas, me puse a jugar de nuevo varios de sus videojuegos y mientras hacía todo esto me di cuenta de que hay un mensaje, una frase que a lo largo de la trayectoria de este personaje se ha convertido en un simbolismo. Remember, with great power comes great responsibility. Todos conocemos la historia, ¿verdad? Un chico mordido por una araña radioactiva, este usa su poder para ganar un poco de dinero, un criminal mata a su tío y por ello decide convertirse en héroe. Y en el transcurso de su camino como un héroe callejero, debe aprender cómo usar su poder y el valor de la responsabilidad. Ustedes saben que me encantan las películas, así que obviamente no puedo pasar por alto este medio. Primero, pensaba resumir fácilmente el mensaje de cada una de estas cintas, pero ese no es el objetivo de este video. Tobey, Andrew, Tom y Miles merecen que analicemos cada película de sus correspondientes sagas, porque yo no quiero saber el mensaje de sus cintas. Lo que quiero es ver cómo usan la frase del gran poder, gran responsabilidad en cada una de ellas. Y créanme, vaya que cada versión aporta algo más al personaje. Primero, empecemos con el Spider-Man de Tobey. El primer Spider-Man que vi, en la tele con un DVD pirata, pero lo vi. Dejando de lado la gran dirección que dio Sam Raimi, con el diseño de fotografía, el manejo del color asemejando ese tono fantasioso, un detalle que me encanta. El mensaje del gran poder, gran responsabilidad tiene un gran peso en esta saga. Se encuentra un paralelismo en la primera película con esta frase, viendo dos puntos, la perspectiva de Norman Osborn y la de Peter Parker. Cómo el poder puede corromper una persona, dependiendo de qué uso le da cada quien estos dones. Peter decidiendo ser un héroe y Norman lidiando el peso de haberse convertido en un villano. Pero ¿hasta qué punto se puede sostener esa responsabilidad? En la secuela, al ver a Peter caer tantas veces, se logra empatizar con él. ¿Ser el Hombre Araña le trajo problemas? Después de que Norman muriera, Spider-Man deja el cuerpo en su departamento, justo en el momento en el que el hijo de Norman, Harry Osborn, lo ve. Peter, al trabajar tomando fotos de Spider-Man, llega a romper el lazo que tiene con Harry, al no saber cómo tratar la situación, al mismo tiempo que no sabe cómo tratar de equilibrar su vida, perdiendo su amor platónico, alejándose de la gente cercana, al igual que su vida académica y económica, están al borde del colapso. Rent? Todo esto lo lleva a preguntarse si realmente vale la pena ser Spider-Man. Es aquí donde Peter experimenta una crisis existencial que culmina en su decisión de dejar de ser el Hombre Araña, simbolizada en esta poderosa escena donde tira su traje a la basura, una excelente referencia a un panel de Spider-Man No More. Al abandonar su responsabilidad, Peter disfruta brevemente de la vida normal que siempre quiso: asistir a clases, pasar tiempo con MJ y no preocuparse por salvar a nadie. Sin embargo, esta felicidad es efímera, porque Peter se da cuenta de algo crucial: su poder no es solo una carga, sino también una parte esencial de quien es. You'll never guess who he wants to be. Spider-Man. Why? Well, he knows a hero when he sees one. Too few characters out there flying around like that, saving old girls like me. Lord knows, kids like Henry need a hero. Courageous, self-sacrificing people, setting examples for all of us. Everybody loves a hero. People line up for them, cheer them, scream their names,
And years later, they'll tell how they stood in the rain for hours just to get a glimpse of the one who taught him to hold on a second longer. I believe there's a hero in all of us that keeps us honest, gives us strength, makes us noble, and finally allows us to die with pride, even though sometimes we have to be steady and give up the thing we want the most, even our dreams. Spider-Man did that for Henry, and he wonders where he's gone. He needs him. Cuando el Doctor Octopus amenaza a la ciudad, Peter recupera su traje y se enfrenta a la realidad. No puede ignorar su responsabilidad, porque al final del día, ser Spider-Man es parte de su identidad. La frase "un gran poder conlleva una gran responsabilidad" deja de ser solo un recordatorio de sus errores pasados y se convierte en una declaración de propósito. Peter aprende que la responsabilidad no siempre significa sacrificio total, sino encontrar el equilibrio entre su vida personal y su deber como héroe. Lección que pronto se probará que es mucho más compleja. Peter finalmente parece haber encontrado ese equilibrio. Es amado por la ciudad, su relación con Mary Jane está en su mejor momento y su vida como Spider-Man parece bajo control. Pero esta aparente armonía se rompe cuando su ego comienza a crecer, simbolizado por el simbionte que lo transforma en una versión más oscura y arrogante de sí mismo. El simbionte no solo potencia sus habilidades, sino que saca lo peor de él, su orgullo y su sed de venganza, la cual incrementa al enterarse que el asesino de su tío sigue vivo, y es Sandman. Peter pierde de vista lo que realmente significa la responsabilidad, y empieza a usar su poder de forma egoísta, lo que lo lleva a lastimar a las personas que ama, incluyendo a Mary Jane y Harry. Al final, cuando Peter se libera del simbionte y se enfrenta a Sandman, entiende que la responsabilidad no implica solo luchar contra los villanos, sino también aceptar sus propios errores y aprender a perdonar, tanto a los demás como a sí mismo. Ese cierre con Sandman, donde Peter decide perdonarlo por la muerte del tío Ben, muestra el crecimiento de su carácter y redefine el verdadero significado de la responsabilidad. No se trata solo de cargar con un peso, sino de usar su poder para hacer el bien. En esta saga, la frase "un gran poder conlleva una gran responsabilidad" evoluciona con Peter, y al saber que mucha gente creció con esta saga, significa que también les dio una enseñanza. Peter Parker nos inspira a mirar dentro de nosotros mismos y encontrar el coraje de enfrentar nuestras propias responsabilidades. Esta frase pasa de ser un recordatorio de culpa a un principio que define su vida. La responsabilidad no es fácil ni perfecta, pero es lo que le da sentido a lo que sacrifica, y eso lo convierte en un verdadero héroe. Al ver de golpe las cintas del amistoso vecino, se siente muy diferente cada una de ellas, y las películas de Andrew no son la excepción. Desde The Amazing Spider-Man, vemos que esta versión de Peter Parker está marcada por la culpa y el deseo de hacer las cosas bien. La muerte del tío Ben no solo lo impulsa a convertirse en Spider-Man, sino que también establece un patrón en su vida. Cada elección tiene consecuencias, y esas consecuencias a menudo afectan a las personas que ama. A diferencia del Spider-Man de Tobey, Andrew no se limita a aceptar la responsabilidad como un deber. Él lucha constantemente con ella. Esto es evidente en su relación con Gwen Stacy. La promesa que le hace el Capitán Stacy en su lecho de muerte es un recordatorio constante de lo que está en juego. Aunque Peter intenta alejarse de Gwen, su amor por ella lo lleva a desobedecer esa promesa, lo que muestra cómo la responsabilidad
puede entrar en conflicto con sus deseos personales. Después, ese conflicto llega a un punto crítico. Peter comienza a disfrutar más de ser Spider-Man, pero su vida personal sigue desmoronándose. La llegada de Electro y el resurgimiento de Harry Osborn como el Duende Verde no solo lo ponen en peligro a él, sino también a Gwen. Peter tiene el poder de salvar a muchos, pero no siempre puede proteger a quienes más ama. Siento que la visión de cómo se maneja esta frase con esta versión del personaje viene de cómo el director lo interpretó. Si vemos el trabajo de Mark Webb en 500 Days with Summer y su trabajo en esta saga, vemos lo bien que trabaja el tono romántico. Este es el fuerte de ambas películas, y por ende, el desenlace más doloroso. El clímax de ambas cintas es la muerte de Gwen Stacy. Un golpe que define otra vez al trepamuros. Su intento desesperado de salvarla solo para fallar en el último momento encapsula el peso de la responsabilidad que lleva consigo. Ese momento no solo marca un antes y un después en su vida, sino que también refuerza la idea de que ser un héroe implica no poder salvar a todos. Después de la muerte de Gwen, Peter se retira como Spider-Man, consumido por el dolor y la culpa. Pero al final lo vemos levantarse nuevamente, inspirado por las palabras de Gwen y el recuerdo de su valentía. La responsabilidad en este caso no es solo una carga, sino un acto de resiliencia. Peter elige volver a ser Spider-Man no porque sea fácil, sino porque sabe que el mundo lo necesita. La saga de Andrew Garfield nos muestra que la responsabilidad no solo se trata de salvar vidas, sino de aprender a seguir adelante, incluso cuando las pérdidas parecen insuperables. Su versión de Spider-Man nos enseña que el heroísmo no está en ser perfecto, sino levantarse después de caer y encontrar nuestro propósito, incluso en el dolor más profundo. Con Miles es un caso especial. El Spider-Man de su universo es una mezcla de las versiones anteriores, referenciando varias escenas como las de Tom Holland o las de... Miles admira a Spider-Man como cualquier ciudadano. Pasa por dificultades al no saber qué es lo que quiere en realidad. Se le ofrece la oportunidad de ir a una academia muy nivelada, y él solo quiere salir de ahí. Una noche, para despejar su mente, sin poder contar con su padre ya que su vínculo es muy débil, va con su tío Aaron a hacer lo mejor que sabe hacer, pero sin saber que su vida cambiaría. Como un chico que aún busca su propósito en la vida puede convertirse en un héroe. Es más, ya hay un trepamuros en su ciudad. ¿Cómo cargar ese peso? Muy fácil, porque cualquiera puede usar la máscara. Y Miles tendrá que aprender a ser un héroe. Y más ahora, cuando en este universo, su Spider-Man muere. Miles, sin saber qué hacer, sabiendo que necesita de tener un villano muy poderoso, sin saber controlar sus poderes, simplemente se va a la tumba de Peter Parker a hablar sobre sus problemas, cuando sin querer se encuentra con Peter B. Parker. El encontrarse con versiones de sus otros universos lo ayudan a poder pulir su desarrollo, al contar con varios Spider-Man experimentados. Aunque Peter B. Parker le diga que su vida es una completa basura, Miles lo mira como un gran mentor, ya que este no solo se encuentra escuchando qué es lo que dice, lo ayuda a salir de ese profundo hoyo de tristeza. El tío de Miles muere revelándose que trabajaba para Kingpin, siendo su mismo jefe el que le dispara. Su tío lo motiva a seguir siendo un héroe, pero Miles se siente devastado
y quiere ir a derrotar a Kingpin. Y justo en la misión más importante, donde cada uno puede volver a su universo, estos se dan cuenta de que Miles no está listo y solo lo dejan ahí. Y justo momentos después pasa algo muy hermoso. Miles is your dad. Please open the door. Miles, I can see your shadow moving around. Yeah, okay, I get it. You're still ignoring me. Look, can we talk for a minute? Something happened. Look, sometimes people drift apart, Miles. And I don't want that to happen to us, okay? Look, I know I don't always do what you need me to do or say what you need me to say, but I see this spark in you. It's amazing. It's why I push you, but it's yours. Whatever you choose to do with it, you'll be great. Aunque Miles y su padre no tienen un vínculo cercano al principio, este momento le da claridad y la fuerza que necesita. La charla le recuerda que tiene a alguien que cree en él, incluso si no lo sabe todo sobre su vida. Y lo que marcó a este personaje, el salto de fe. Hay mucho que decir de esta escena y lo conectada que está la frase que analizamos en este video. Desde el ver cómo crea su propio traje porque está aceptando ser Spider-Man, encontrándose en lo alto de un rascacielos, preparado y listo para lanzarse, aunque con miedo, sin interesarle, simplemente se lanza. Y mientras cae, Miles asciende. El impacto de la escena se potencia aún más con la banda sonora. La canción que acompaña la secuencia refleja la disposición de Miles a enfrentar lo desconocido y aceptar el peligro que conlleva ser Spider-Man. La letra hace que esta escena viva. Y luego añadiendo la banda sonora épica, hace que la música se convierta en una extensión de los sentimientos de Miles. La música no solo intensifica la emoción, sino que también transmite su determinación y valentía, envolviendo al espectador en su viaje emocional. El simbolismo del salto es claro. Es el clímax del viaje de Miles hacia la autoaceptación y la responsabilidad. Al lanzarse al vacío, Miles deja atrás sus miedos, emergiendo como un verdadero héroe. La inversión de la cámara no solo refuerza su ascenso físico, sino también su crecimiento personal. Es un momento que encapsula la esencia de Spider-Man. La escena del salto de fe no es solo un despliegue técnico y artístico impresionante, sino que también traduce la frase "un gran poder conlleva una gran responsabilidad" en un poderoso simbolismo visual y en uno emocional. Miles no escucha esta frase directamente como otros Spider-Man antes que él, pero su acto de lanzarse al vacío lo encarna por completo. El salto no es solo una acción física, sino la materialización de su decisión al aceptar sus poderes y las responsabilidades que conllevan. Es un momento que redefine lo que significa ser un héroe y deja en claro que en las manos adecuadas, incluso las frases más conocidas pueden adquirir nuevos y poderosos significados. Esta escena es una prueba de cómo la perfecta integración de elementos visuales, sonoros y narrativos puede crear un momento que no solo es técnicamente impresionante, sino también profundamente resonante. Spider-Man Into the Spider-Verse logra capturar la esencia de la narrativa heroica y al hacerlo ofrece una de las escenas más icónicas en la historia de la animación. Por ahora solo hablaré de Into the Spider-Verse, ya que esta es la conclusión de su desarrollo. Cuando se estrene Beyond the Spider-Verse, o sea cuando salga The Batman 2, haré una reseña completa de ambas películas.
Miles Morales demuestra que ser un héroe no se trata de ser perfecto ni de seguir el legado de otros. Se trata de ser valiente, tomar decisiones difíciles y ser fiel a uno mismo, a pesar de las dudas y los miedos. No importa si tienes todas las respuestas o si el camino parece incierto. Lo que importa es el salto de fe, el momento en el que decides tomar la responsabilidad y marcar la diferencia. Porque al final, la verdadera fuerza de Spider-Man radica en la capacidad de seguir adelante, incluso cuando parece que todo está en contra. Todos tenemos el poder de ser héroes en nuestras propias vidas. Solo tenemos que ponernos la máscara y dar ese salto. Con Tom Holland, la evolución de la frase "un gran poder conlleva una gran responsabilidad" no la escuchamos realmente hasta Spider-Man No Way Home. Sin embargo, desde su primera aparición, vemos que este Peter Parker tiene una moral muy clara. Incluso antes de su primera película en solitario, vimos que ya tenía claro lo que quería hacer. Simplemente en Capitán América Civil War con esta escena. Why are you doing this? I gotta know, what's your MO? What gets you out of that twin bed in the morning? Because I've been me my whole life, and I've had these powers for 6 months. I read books, I build computers, and yeah, I would love to play football, but I couldn't then, so I shouldn't now. Sure, because you're different. Exactly, but I can't tell anybody that, so I'm not. Look, when you can do the things that I can, but you don't, and then the bad things happen, they happen because of you. So you want to look out for the little guy, you want to do your part, make the world a better place, all that, right? Yeah, just looking out for the little guy. That's what it is. Al final de Spider-Man Homecoming, por ejemplo, Tony Stark le ofrece unirse a los Vengadores, un sueño para cualquier adolescente de su lugar. Pero Peter lo rechaza, porque entiende que Nueva York también necesita de su vecino amistoso. Este momento demuestra que, aunque sea joven e inexperto, ya tiene una noción de lo que significa ser responsable con sus poderes. Me parece increíble cómo esta escena captura el crecimiento de Peter, mostrando que ser un héroe no siempre es buscar la gloria, sino hacer lo correcto. Sin embargo, antes de su secuela, Peter muestra un deseo de ser parte de algo más grande cuando se une al equipo de héroes para enfrentarse a Thanos, a pesar del riesgo que esto implica. Y dígame, ¿quién no se sintió mal cuando Peter desaparece? Pero al regresar en Endgame, la pérdida de Tony Stark parece desestabilizarlo emocionalmente. Esto se refleja en Spider-Man Far From Home, donde el personaje parece retroceder en su madurez. Peter intenta alejarse de su responsabilidad como héroe y busca una vida más normal. Quiere estar con Michelle, dejando que el peso de liderar recaiga en otros, como Mysterio, lo que desencadena el conflicto principal. Este retroceso representa una etapa crucial en su desarrollo, ya que el duelo y la búsqueda de su identidad lo preparan para el crecimiento que veremos después con la revelación de su identidad secreta. Y es en No Way Home donde la frase alcanza su mayor impacto emocional, cuando May muere dejándole este discurso sobre el verdadero significado de la responsabilidad. You have a gift. You have power. And with great power, there must also come great responsibility. Vemos cómo este mensaje resuena de manera brutal. Justo después llega JJ Jameson a criticarlo públicamente, convirtiéndolo en un villano ante los ojos del mundo. When will people wake up and realize that everywhere Spider-Man goes, chaos and calamity ensue? Everything Spider-Man touches comes to ruin. And we, the innocents, are left to pick up the pieces.
cuando lo único que Peter intentaba era hacer el bien. Es un golpe tras otro, y vemos cómo desde el inicio él solo quiere vivir una vida normal. No es hasta el momento donde el multiverso corre peligro, donde Parker se da cuenta gracias a las enseñanzas de... No puede ser un lloro viendo esto. Toby y Andrew, al ver que de nada sirve si salva a sus amigos, si al final estarán en peligro. Decide que Doctor Strange haga un hechizo para que todos olviden quién es Peter, quedándose absolutamente sin nada. Pierde a su familia, a sus amigos y hasta su identidad como Peter Parker. Pero en lugar de rendirse, sabiendo que tomó la decisión más difícil, decide empezar desde cero. Es tan glorioso ver esta cinta 3 años después. El ver cómo ahora tenemos el desarrollo de un personaje que parecía que sería desperdiciado en el UCM, un reinicio bueno de Spider-Man, un traje nuevo, una vida nueva y una responsabilidad que cargar. El Peter Parker de Tom Holland nos muestra que la responsabilidad no es algo que se aprende de golpe, sino un proceso de maduración constante. En su arco entendemos que ser Spider-Man no es solo usar un traje, sino estar dispuesto a cargar con el peso de las decisiones más difíciles. Y si algo nos enseña esta versión de Spider-Man, es que incluso cuando la vida nos golpea una y otra vez, cuando sentimos que hemos perdido todo, siempre podemos levantarnos y seguir adelante, porque al final lo que define un héroe no es el poder que tiene, sino lo que está dispuesto a hacer para marcar la diferencia. Esta es la verdadera responsabilidad, y todos de alguna manera podemos encontrar nuestro propio camino para ser un héroe en nuestras vidas. La filosofía de Spider-Man se ha transformado a lo largo de sus diferentes versiones, pero siempre se mantiene su núcleo. El poder conlleva una gran responsabilidad. Lo que une a todas estas versiones es la lucha interna de Peter y Miles con lo que significa ser Spider-Man. Cada uno enfrenta las dificultades inherentes a tener poder, ya sea a través del dolor de perder un ser querido, el sacrificio de una vida personal o la carga emocional que viene con salvar al mundo. El uso de nuestro poder y cómo a pesar de los sacrificios podemos hacer bien en el mundo. Spider-Man en todas sus formas nos enseña que ser héroe no es solo cuestión de habilidades, sino de corazón, resiliencia y valentía para tomar el salto. Es increíble cuánto material de Spider-Man existe. Por ahora, en este video analizaremos la filosofía de cada versión de Spider-Man en el cine. Pero si en verdad quieren ver más videos de esta sección, como videojuegos, series y para el final lo mejor, los cómics, ¿qué tal si se suscriben y llegamos a 200 likes? Pasé un gran momento viendo estas películas y escribiendo este guión. Iniciar el año con este video me trajo un momento de tranquilidad. El universo Ultimate me cautivó. Haría un video hablando de este universo, pero tengo que terminar esta colección primero. Si llegamos hasta aquí, espero que hayan disfrutado de este video, así como yo disfruté hacerlo. De los próximos proyectos de Spidey que me emocionan está obviamente Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Sabía que sería una serie perfecta y con el clímax del último episodio, la versión definitiva del personaje estará lista y claramente habrá un gran video. Queens, NYC, and I do it even better with the tape.